El precio de dolor que tuvo que pagar David por haber desviado su mirada del Señor fue muy grande. En el Salmo 38, David habla de lo mucho que le costó a él haber desviado su mirada del Señor y haber puesto sus ojos en una mujer casada, haberse dejado llevar por la lujuria. Dice David en su experiencia de lo mucho que le costó el haber desviado la mirada del Señor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David nos dice a nosotros: si desvías la mirada del Señor y te dejas llevar por la lujuria, por el pecado, como a mí me pasó, dice David, entonces no tendrás paz. Mientras estés pecando, no hay paz en tu alma. Por eso David dice: no hay paz en mis huesos. Pero ¿qué más dice? Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Porque tú vas a sentir, una vez que abrazas el pecado y que entras en una conducta pecaminosa, que desvías la mirada de tu Señor para deleitarte en otra cosa, entonces te darás cuenta cómo las cosas se irán agravando cada vez más. Cuanto más demoras en arrepentirte, en renunciar a ese pecado, la cosa se va a poner grave cada vez más. David dice: como carga pesada se han agravado sobre mí. Sentirás un peso sobre tu alma y sobre tu ser que te agobia y que no eres capaz de cargar ese peso tan grande. La carga del pecado es pesada en demasía. Dice David: hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Cuando me miro en el espejo, no en el momento que estaba en la pasión adúltera con aquella mujer, sino cuando pasó el rato de pasión y se miraba en el espejo, David se veía con llagas. Es asqueroso lo que estoy haciendo, decía David. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura, dice David. Porque David dice: lo que yo hice fue una locura. Yo no debía haberlo hecho. No sé qué me pasó, enloquecí de pasión. Es una locura. Por eso la Biblia dice acerca del hijo pródigo: cuando estaba con sus pies enterrados en el fango, al lado de los cerdos, y él ha degenerado tanto y ha descendido y se ha degradado tanto el hijo pródigo, que ahora hasta quiere comida de cerdos. Jamás, nunca él pensó que en algún momento él iba a desear comer la comida de los cerdos. Eso es lo que tiene el pecado, mis amados hermanos. Las porquerías más grandes, las suciedades más asquerosas vienen a la mente como ideas de parte del diablo. Porque una vez que pecas y le fallas a Dios, Satanás te va a decir: ¿y por qué no lo haces de esta otra manera? ¿Por qué no buscas sentir más placer haciendo esta otra cosa? Porque el diablo quiere que te degeneres en el placer y que termines haciendo lo que jamás pensarías que hubiese hecho jamás. Por eso la Biblia dice del hijo pródigo en esa condición, cuando él llega al último escalón de su miseria y de su degradación, la Biblia dice: volviendo en sí, dijo: ¿yo qué estoy haciendo aquí en este lugar? ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y yo me estoy muriendo de hambre aquí? Oh, mis amados hermanos, si estás atrapado en las añagazas del pecado, si estás atrapado con las cuerdas del pecado, al punto de que sientes que necesitas ese placer para vivir, que no puedes vivir sin ese placer, pero por alguna razón vuelves en sí, en medio del pecado que estás cometiendo, reaccionas y dices: yo no voy a seguir más en esto. Esto es una locura lo que yo estoy haciendo. Tengo que zafarme de esto. Tengo que salirme de esto. Si puedes pensar de esa manera y si puedes hablar de esa manera, significa
que como la gracia de Dios visitó a ese hijo rebelde y desobediente, Dios en su misericordia ha querido visitarte para que salgas de ahí, porque sabes que con tus propias fuerzas no puedes salir, que el único que te puede sacar de esa caverna oscura del pecado donde estás es el Señor. Si pudiste superar alguna caída moral, algún fracaso, y hoy dices: yo no entiendo qué me pasó, estaba entontecido, no sé qué me sucedió para yo haber hecho eso, para haber caído en eso, significa que eres un tizón arrebatado del incendio. Hoy estás hablando de esa manera porque Dios te ama demasiado. Jamás vayas a decir: yo salí de esto, porque sabes que con tus propias fuerzas, si hubiese sido por ti, ahí estuvieras comiendo de la mano de Satanás en el abrevadero de los cerdos. Pero si hoy puedes hablar de esa manera, es porque el divino maestro metió su mano y te sacó de donde tú no podrías haber salido jamás. David dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. En casa se han dado cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa mirada tan diferente? Ya no eres el mismo, la misma de antes. Andas triste, desanimado, desanimada, desalentado. Claro, hay una cuenta pendiente con Dios. Hay un pecado oculto, una situación de pecado que hay que resolver, y mientras no lo resuelvas, andarás como David, encorvado, cabizbajo, humillado, como si se te hubiese muerto alguien. Porque el pecado nos arrebata el gozo. Tu rostro no es el mismo, porque el pecado afecta nuestras vidas, afecta primero nuestra comunión con Dios, que es la fuente de nuestro gozo y de nuestra felicidad. Dice David: mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estás debilitado, sientes que no tienes fuerzas para levantarte de tu condición espiritual. El enemigo te ha derribado, te dio un golpe muy fuerte y te tiró al piso, y sientes que no hay alientos, que no hay fuerzas en ti para levantarte de ese golpe, de esa extrema debilidad espiritual, de ese desaliento y